La vez pasada comenzamos un tema bien interesante, que es la relación del creyente con la palabra de Dios. Así que te invito a leer nuevamente nuestro versículo básico, el Mateo 28, versículo 16. Bueno, desde el versículo 18 es lo que se conoce como la Gran Comisión. Y aquí sale muy bien cuál es la relación del creyente con la palabra de Dios. Versículo 18 dice: Jesús se les acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el mandamiento, como decíamos la vez pasada, no es solamente ir y predicar que se conviertan a Cristo. Eso es solamente la página primera. El Evangelio es un compendio de doctrinas en el cual todos vamos a aprender. Y la Biblia dice que el Evangelio se revela por fe y se sigue revelando en la idea, y se revela para fe, ¿ya? Y el Evangelio es un compendio de doctrinas. Por eso decíamos que discipulado no es una reunión que yo digo, oye, o mire, yo le hice discipulado a esta persona. Normalmente cuando nosotros hacemos a veces una reunión para los hermanos que se van a bautizar, que es muy común hacer la reunión, hacer lo que se va a bautizar, entonces dice, yo le hice el discipulado a los hermanos que se van a bautizar. Eso no es un error. Discipulado dijimos que es para toda la vida. Por eso el Señor le dijo que vayan por todas las naciones y que hicieran discípulos. ¿Cuánto tiempo se demora hacer un discípulo? Toda la vida. El discípulo es el que aprende para ejecutar lo que aprende. Entonces el discípulo se demora toda su vida, ¿ya? Porque hasta la última prueba que tengamos en nuestra vida, la última instancia, nosotros estamos tratando de crecer un poco más, parecernos más al Señor. La Biblia dice que hasta que todos hay que enseñar, los que enseñan en la iglesia, los pastores, los maestros, los evangelistas, etcétera, dice que están en la iglesia para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para que todos lleguen a la estatura de un varón perfecto a la medida de Dios. Y ese varón perfecto es el Señor. Así que ¿cuándo yo voy a dejar de ser discípulo? Bueno, cuando me muera. El día que yo me muera, ya paro de ser discípulo. Entonces el mandamiento, ¿ya?, y la relación que el cristiano tiene con la palabra de Dios es toda la vida, completa. Por eso que dice que vayan, dice, enseñándoles. Entonces la labor de los evangelistas son predicarle a la iglesia hasta toda su vida, entregarles todo el consejo de Dios, ¿ya? De a poco, y que cada discípulo vaya creciendo, ¿ya? Los cristianos son llamados a ser discípulos, no son llamados a ser cristianos solamente, sino que todos son llamados a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que estuvimos viendo que la primera relación que tenemos que tener como creyentes con la palabra de Dios es para crecer, para madurar. En Hebreo 5, y vimos que era imprescindible que todo creyente dejara de tener una relación con la palabra de Dios. No dejar. El creyente que no tiene una relación, y debemos vigilar estrechamente cuál es nuestra relación con la palabra de Dios. Porque es imposible crecer como creyentes sin la palabra de Dios. Es imposible seguir madurando y seguir creciendo sin la palabra de Dios. Y el crecimiento se termina, como decíamos, hasta el día de nuestra muerte. Hasta ahí alcanzamos a crecer.
Y si no tenemos una buena relación con la palabra de Dios, va a haber lamentación en el cielo. ¿Cuál va a ser nuestro arrepentimiento en el cielo? ¿Por qué cuando estuve en la tierra no me parecí más al Señor Jesucristo? ¿Por qué no crecí más? Y una vocecita nos va a decir, porque no te preocupaste más de la palabra de Dios, porque no vigilaste estrechamente tu relación con Dios a través de la palabra. Entonces, hablamos que el cristiano que no crece es un niño, porque decíamos que necesitamos una dentadura espiritual para tener el deseo de ir sobre la fuente de agua viva. Cada vez que está la palabra de Dios, nosotros debemos estar excitados. Hoy día es la reunión. Hoy día es la reunión donde la palabra de Dios va a ser derramada. Señor, te pido por el Espíritu Santo, por la deficiencia del predicador, que es un ser humano. Te pido que tú nos reveles, porque yo necesito beber de esa fuente de las aguas de vida. Cuando se nos quita ese profundo deseo por la palabra de Dios, ya nos estamos rayando ya, estamos patinando en el mismo lugar. Y las ruedas hacen rin, 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 y el barro, de lo que sea, que nosotros en nuestra vida no nos deja avanzar. Por eso vuelvo y repito, ya quizás por tercera vez, que tenemos que vigilar estrechamente cuál es nuestra relación con la palabra de Dios. Muéstrame un cristiano que todos los días lee su Biblia, que tiene deseo de escuchar la palabra de Dios para ponerla por obra, y yo te voy a mostrar un cristiano desarrollado, un cristiano creyente. Bueno, muéstrame un cristiano que le cuesta mucho leer la Biblia. Muéstrame un cristiano que ya está mirando el reloj cuando comienza la reunión, y aquí no va a terminar, que se distrae. Habéis sido lentos para escuchar. Y yo te voy a mostrar un cristiano, ¿cómo se llama? Que cantaban, yo no quiero ser un yo. Yo te voy a mostrar un cristiano que sube y baja. ¿Ya? Bien. También estuvimos viendo también un poquito que la relación que tiene que tener el cristiano con la palabra de Dios es una relación de obediencia. Estuvimos viendo un poquito como una introducción a la obediencia, pero antes quisiera ver algo que considero que es muy importante en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios, ¿ya? Y dada nuestra naturaleza, a que estamos en la carne, una relación que tiene que tener el cristiano con la palabra de Dios es con respecto a el pecado remanente que subsiste aún después de la salvación. Como nosotros siempre estamos pecando, ya sea por omisión muchas veces, desgraciadamente muchas veces sea por intención, sabiendo que no hay que hacerlo, lo hacemos y caemos. A veces sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ya la Biblia dice que es pecado. Y dado nuestro pecado tenemos que tener una relación con la palabra de Dios con respecto a nuestro pecado. Y vamos a ver ahora, en primer lugar, antes de seguir con la obediencia, cuál es la relación del creyente con la palabra de Dios. Así que les pregunto, con respecto al pecado, ¿cuál es mi relación? La Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados todos los días. Se ha repetido hasta el cansancio en esta iglesia, en este púlpito, que nosotros somos cristianos, pero somos pecadores. Pero no somos pecadores como los demás, sino que somos pecadores arrepentidos. Somos cristianos que no practicamos el pecado. Somos cristianos que tenemos que tener una confesión diaria, como nos mandó el Señor a hablar todos los días en la oración, y perdona nuestros pecados. Pero además de tener una relación con Dios en oración, donde incluye la confesión, el perdón de pecados, pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación, además de esa relación de oración tenemos que tener una relación con la palabra de Dios con respecto a nuestro pecado. ¿Cuál es esa relación? Bueno, lo que Dios dice. Hay muchos cristianos que fracasan en su vida cristiana por causa del pecado. Y yo creo que es muy probable que estén fallando en una de estas dos cosas o en las dos. Que es su relación de oración con Dios diaria,
Todos los días tenemos que pedirle a Dios que no nos metan en tentación, pedirle a Dios que nos libre de Satanás, del mal y del maligno, todos los días, sin excepción. Porque lo que Dios me ayudó ayer, ya no me va a ayudar hoy día, a menos que yo le pida su provisión hoy día. Y también tengo que pedir perdón, como hemos dicho, y eso es con respecto a la oración del creyente y su pecado. Pero nuestro tema es el pecado del creyente y su relación ahora con la palabra de Dios. Esto tiene que ver con la doctrina de Dios. Ninguna victoria del pecado es sustancial y es definitiva en nuestras vidas, a menos que sea fundamentada en la doctrina divina. Hay muchos cristianos que oran mucho a Dios a cada rato: Señor, perdóname, ayúdame, y el Señor los ayuda. Y es muy probable que el problema que tengan es una mala relación con la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 17. Y tenemos que vigilar especialmente cómo nosotros actuamos ya con respecto al pecado. Quisiera decirles que la palabra de Dios con respecto al pecado no va por las ramitas, sino que la palabra de Dios con respecto al pecado remanente va a la raíz misma del pecado. La palabra de Dios va a destruir al hombre viejo, lo va a neutralizar. ¿Ya? Entonces el énfasis nuestro y el énfasis de la palabra de Dios, el énfasis de la doctrina, no es que ayer mentí, no es que hoy tengo una mala tendencia y lo estoy haciendo, sino que el énfasis es la raíz. ¿Ya? Yo puedo tener un árbol de naranjas y a lo mejor las naranjas están contaminadas, entonces me dicen: mira, elimina todas las naranjas. Entonces yo saco todas las naranjas del árbol, pero vuelven a salir los azares y vuelven a salir más naranjas, y yo me paso todos los años sacando naranjas y naranjas y naranjas, pero siguen apareciendo naranjas contaminadas. ¿Qué es lo que habría que hacer para eliminar las naranjas? Habría que cortar el árbol, pero tampoco es suficiente. No es suficiente, porque ¿qué pasa con los árboles cortados? Vuelven a salir los nuevos y vuelven a salir la naranja y más naranja. Entonces, ¿a dónde hay que ir? A la raíz del árbol. Esa es la que hay que quemar, hay que destruir. La palabra de Dios, y con respecto a nuestro pecado, no se va por las ramitas ni por las frutitas. Las frutitas hay que confesarlas todos los días. Señor, mira, hoy día me pasó esto, aquello. Señor, hoy día no. En esta actitud de mi vida no me parecía a Jesucristo como reaccioné. Reaccioné muy egocentristamente. Perdóname, Señor. ¿Ya? Y cualquier cosa en nuestra vida que no se parezca a Cristo tenemos que confesarla. No necesariamente estar confesando pecado desastroso todos los días. Señor, perdóname porque vi pornografía. Señor, perdóname porque asalté el banco. No necesariamente. Todo lo que no se parece en Cristo en nosotros es una abominación a Dios. Es una aberración. Y tenemos que confesarlo y eliminarlo. Entonces la palabra va a la raíz. Y dice en el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Verso 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, fíjense lo que dice aquí, habéis obedecido, ¿cómo? De corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces el triunfo sobre el pecado está basado sobre la doctrina que es la palabra de Dios. Una doctrina no es algo que se aprende, como hemos visto, sino que la doctrina es una forma de vida fundamentada en lo que Dios dice que hagamos. Eso es una doctrina. ¿Ya? Es decir, la doctrina mía es como yo interacciono con los demás. Esa es mi doctrina.
La doctrina mía es como yo actúo cuando estoy solito y nadie me ve. ¿Ah? Cuando estoy de viaje, estoy en un hotel y me dicen, miren, le vamos a la televisión, ¿qué es lo que yo voy a ver en ese momento en la televisión? ¿Ya? O si me pasan una tarjetita, mire, está muy solo, si quiere estar acompañado, ¿ah? Todas esas cosas. ¿Ah? ¿Quién soy yo en ese momento? ¿Ya? Bueno, eso es lo que realmente somos. Pero nosotros debemos de ser lo que la palabra de Dios quiere que seamos. Entonces, es una forma de doctrina. Y esta forma de doctrina, cuando nos afecta en nuestra vida, somos lo que somos para agradar a Dios en todas circunstancias de nuestra vida. Dice, porque habéis obedecido, dice, de corazón a esa forma de doctrina. Y entonces la pregunta del millón, ¿y cómo se puede obedecer a esta forma de doctrina si no sé cuál es la doctrina del pecado? Yo me la paso pidiéndole perdón, Señor, perdona mis pecados. Y el otro día vengo más colorado todavía y me vuelve otro día y me pidió mi esposa que estaba haciendo barbaridades y sigo. No, es que yo, Señor, lo que me falta ahora es tener una relación con tu palabra. Quisiera poner una nota antes de seguir adelante. Que con la palabra de Dios no hay ninguna relación, a menos que no sea por fe. Si nosotros no le creemos a Dios, no tenemos absolutamente ni una relación con la palabra de Dios. ¿Ya? El no oír la palabra de Dios con fe no nos afecta en absolutamente nada. ¿Ya? Nos convierte en agnósticos, en personas que si no ven, no creen. Así que, si nosotros queremos tener una relación con la palabra de Dios, aunque las cosas parezcan completamente diferentes en nuestra vida, no importa. Yo le voy a creer a la palabra de Dios, porque es una relación de fe. Por eso que dice que hemos creído de corazón a esta forma de doctrina. No dice que hemos creído con toda nuestra mente. Algo explicamos la vez pasada, que dijimos que nosotros creemos con el corazón. Dice, si creyeres, dice que Cristo le resucitó de los muertos, si confesares con su boca, dice, y creyeres, ¿dónde? En tu... No, aquí no. En tu corazón. Porque en el corazón está el asiento de nuestra voluntad. O sea, la palabra de Dios nos lleva a someter mi voluntad a la palabra de Dios.